Hola, profes, buen día. El video de hoy vamos a aprender a cómo organizar oraciones en función de una secuencia lógica. El famoso ordenamiento de oraciones que, como todos ustedes ya saben, se nos presenta en la prueba para el concurso docente y directivo docente. En el 2016 se nos presentó, seguramente esta vez no va a ser la excepción. En esta fundamentación teórica vamos a encontrar un par de cositas que nos va a ayudar con este tema, ¿sí? Nos va a ayudar a resolver cómo es el ordenamiento de oraciones y las funciones lógicas que hay que tener y ciertos parámetros para nosotros hallar la respuesta correcta. ¿Qué es lo que nos evalúan en el examen? Técnicamente se conoce como plan de redacción. Profe, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo sepan. ¿Por qué se llama así? Porque la idea es que los profes tengan la capacidad de establecer esquemas donde demuestren cómo captar la lógica de la secuencia que debería seguir un par de oraciones que están colocados de forma desordenadas a propósito. En esta parte del examen nos evalúan el ítem plan de redacción, como se los acabo de decir. Obviamente en la prueba no nos ponen a escribir, sino que a través de este par de oraciones de forma desordenadas, ellos nos evalúan este ítem que es muy importante dentro del tema de la aptitud verbal. Como fundamento vamos a recordar qué es un plan de redacción. Debemos establecer obviamente los elementos introductorios, los elementos de desarrollo y los elementos de conclusión que debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros redactar en una secuencia lógica un tema determinado. Por el momento no nos va a seguir, o digamos que esta lógica no va a ser tan importante, simplemente lo establezco como un antecedente para comprender qué hay detrás de un texto. Hay determinados esquemas, por ejemplo, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Sabemos que se presenta primero una introducción, lo están viendo en pantalla, hay un desarrollo, una conclusión y dentro de cada una de ellas tenemos un desarrollo. Por ejemplo, para el caso de la introducción, cuando nosotros estamos redactando qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Obviamente se nos presentan las ideas generales, los conceptos, las definiciones, las descripciones, los antecedentes, los orígenes, entre otros. Estos elementos me llevan ¿a qué, profes? A una secuencia discursiva. Es así como un texto debería de iniciar. Claro, a la hora de yo leer la secuencia de diferentes oraciones de forma desorganizada como se presenta en el examen, yo también tengo que tener en cuenta estos elementos introductorios para poder darle una forma correcta, para poder elegir la que más le dé un orden lógico, un orden razonal a la oración o a las diferentes oraciones. ¿Qué más tenemos por acá? En la parte de desarrollo profundizamos que las características, cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo de un texto, tenemos también los objetivos, los efectos, las causas, las características principales, que es muy importante, ¿sí? Y al final, en el bloque de la conclusión, como ustedes lo pueden observar, establecemos por último las ideas sintetizantes. Podemos establecer ejemplos, recomendaciones. Aquí vemos entonces que es un esquema muy general. Vamos a ver lo que nos va a seguir específicamente o lo que nos piden en el examen. Primero quiero que comprendamos cuáles son las clases o formas que se pueden presentar dentro de un ejercicio de ordenamiento de oraciones para formar, por ejemplo, párrafos, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita, lo que se conoce como plan de redacción. A ver entonces cómo se puede presentar. Tenemos dos formas muy importantes para este tema. La primera se nos puede presentar como una estructura basada en frases. ¿Qué significa? En este tipo de ejercicios las ideas están formadas por
preposiciones que mantienen cierta independencia una de la otra. Es decir, el ordenamiento se rige por la posibilidad que nos plantean los momentos de toda redacción. La presentación del ejercicio, como se los decía, se hace a través de frases que no tienen ninguna relación discursiva lógica entre la una y la otra, profes. ¿Qué quiere decir? Que esta presentación de oraciones me obliga a formar un párrafo, es decir, ordenar las oraciones y luego que quede un párrafo estructurado. Digamos que no me obliga a hacer eso. Acá simplemente se trata de poner frases sueltas. ¿Cuál es la misión de nosotros en este orden? Pues que vaya en función del tema y del título. Si ustedes quieren en casa, tenemos el primer ejemplo, pueden pausar el video, van a leer las opciones las opciones que nos dan 1, 2, 3 y 4 y posteriormente las opciones de respuesta. Pausan el video, escogen cuál creen ustedes que puede ser esa opción correcta, que puede estar basada en frases. Lo que les decía ahorita, no me obliga a formar un párrafo, simplemente ordenar las oraciones y luego yo pueda organizar las ideas en función del tema, que yo lo puedo identificar a medida que vaya leyendo las opciones. ¿Listo? Entonces ustedes pueden pausar el video, profes, pueden dejar sus comentarios y yo voy a explicar para que ustedes vayan detallando poco a poco. Vamos a ver el ejemplo. Dice, primero, determinamos el tratamiento adecuado. 2, observación de los síntomas. 3, determinación de las causas de la patología. 4, diagnóstico de la enfermedad. Y vemos las posibles opciones de respuesta. ¿Cuál sería el orden de estas frases aisladas? Como ya se los dije, la una de la otra. Y que me permitan, por ejemplo, formar el inicio. Ya sabemos que todo plan de redacción tiene un inicio. Si en este caso fuera una monografía que me estuviera hablando de un tema médico, pues obviamente yo como organizo esos capítulos y los fuera a redactar, ya lo saben, el inicio es fundamental. Esas ideas debemos de tenerlas muy claras. Por eso se llama ordenación basadas en frases, es decir, aquí no hay una relación, como lo acabamos de leer, para formar un párrafo. ¿Listo? ¿Qué debemos tener claro? Que la secuencia, para este caso, vamos a mirar este ejemplo. ¿Cuál cree ustedes que sería la opción de respuesta correcta? Para este caso serían 2, 3, 4 y 1, es decir, la opción B. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico, según el orden, nos indica primero la observación de los síntomas. Mírenlo ustedes en el 2, la observación de los síntomas. Luego me determina que las causas, aquí tenemos una determinación de ¿qué? De la enfermedad. Entonces, observo los síntomas, ¿sí? Determino las causas de ¿qué? De la patología. Ahora sí hago ¿qué? Después de que yo tenga esto, ¿qué sería lo que yo pase a hacer? Haría el diagnóstico, ¿sí? Y por último o al final determino ¿qué, profes? El tratamiento adecuado para esa patología. Es decir, que para este ejemplo, el numeral 2, 3, 4 y 1, lo que corresponde a la opción B, sería la opción de respuesta correcta. Entonces ya lo ven ustedes ahí, la estructura está basada en un par de frases que está formada por ideas, pero que tienen independencia la una de la otra. ¿Se nos puede presentar en el examen algo parecido? Claro que sí. Aquí nosotros determinamos de que no tenemos que tener o no tenemos que ir de una idea particular o a la general o viceversa. No, aquí simplemente son frases que no me están determinando un párrafo como tal. Simplemente estas frases o estas oraciones mantienen una independencia la una de la otra. Claro, sí se rige con un orden, claro que sí. Yo no puedo diagnosticar, por ejemplo, la enfermedad o no puedo determinar el tratamiento si no sé, por ejemplo, cuáles son los síntomas o en la medida cuál es la enfermedad. Entonces, a eso voy. Entonces, aquí tenemos una estructura basada en frases, simplemente una es independiente de la otra. Claro, cada una tiene un orden lógico que me lleva a una determinada respuesta, que en este caso sería la opción B.
Este es el primer caso. Vamos a mirar cómo más se nos presenta. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Listo, ya vimos la estructura basada en frases. Ahora vamos a ver la siguiente opción, que es la estructura basada en oraciones. ¿Qué nos dice acá? Que una oración es independiente de la otra. Pero ¿qué pasa acá? Tienen o deben de tener sentido dentro de un esquema. Vamos a mirar el ejemplo. 1. Su iniciador fue Ionesco. 2. Se diferencia del teatro tradicional por su tema la incomunicación. 3. El teatro del absurdo en América del Sur. 4. Sus diálogos no tienen sentido, son absurdos. 5. Jorge Díaz, representante del teatro del absurdo, y vemos las opciones de respuesta. La estructura basada en frases, aquí cómo sería la secuencia lógica en estas frases sueltas para darle sentido a un esquema. Vamos a mirar. Primero, la opción 1. Su iniciador fue Ionesco, profes, mírenlo ustedes ahí, su iniciador. ¿Qué sería lo lógico seguir? Se diferencia del teatro tradicional por su tema la incomunicación. ¿Qué diría luego? La opción 4, mírenlo por acá, sus diálogos no tienen sentido, son absurdos. 1, por lógica, profe, debería de seguir obviamente con la opción 3, porque primero hablaría de algo que general para posteriormente entrar a hablar de algo particular. Es decir, la secuencia sería 1, 2, 3 y 5, es decir, la opción B. Recuerde que ustedes pueden pausar el video para que hagan el ejercicio y luego con la explicación vamos mirando las diferentes opciones y cómo hallamos la respuesta correcta. Entonces, vamos a ver los criterios para ordenar. Sí, ya estamos viendo los modelos para ordenar. Sabemos que hay estructura basada en frases y estructura basada en oraciones. Vamos a mirar esos criterios en los cuales uno se puede con base o tener como base para poder aplicarlo dentro del ordenamiento de oraciones. Listo, ya dijimos que para este ejercicio obviamente la opción correcta sería la B. 1, 4, 3, 2, 5. Recordemos que 1 nos habla del inicio. Ahí ya quiere decir que yo inicio con esa frase. Posteriormente la 4 me habla de sus diálogos que no tienen sentido, son absurdos. Posteriormente paso a la 3, el teatro del absurdo en América del Sur. Luego se diferencia del teatro tradicional por su tema la incomunicación. Y por último, Jorge Díaz, representante del teatro de lo absurdo. Lo que les decía acá, aquí vamos siguiendo una secuencia que me lleva en un orden lógico de lo particular a lo general. Finalizamos ¿con quién? Con Jorge Díaz, quien es el representante del teatro absurdo. Listo, vamos a mirar entonces los criterios para nosotros poder tener en cuenta. Sí, les recomiendo que de pronto lo leamos muy bien, que nos lo aprendamos, para nosotros tener en cuenta esos criterios a la hora de poder darle un orden lógico a cada una de las oraciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como ya lo dijimos, la estructura basada en oraciones son expresiones que ya unidas tienen un sentido sintáctico, un orden correcto, lógico. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Primero, durante el día la temperatura bordea a los 26 grados a través de todo el año. 2. Como su nombre lo indica, es el clima de las regiones cercanas al Ecuador, pero no de todas las regiones ecuatoriales. 3. La lluvia cae durante todo el año, generalmente en fuentes chubascos durante la tarde. 4. En la noche la temperatura puede descender unos 6 grados. 5. Se caracteriza por sus elevadas temperaturas y por las grandes precipitaciones fluviales. Ahí vemos las 5 opciones de respuesta. Recuerde que pueden pausar el video, hacen su análisis, escogen las respuestas que ustedes consideran que es y luego seguimos viendo el video para ver la explicación. ¿Cuál sería entonces el orden? Iniciaríamos con la 2, claro.
es más que claro. Entonces, como su nombre lo indica, es el clima de las regiones cercanas al Ecuador, pero no de todas las regiones ecuatoriales. Aquí ya tenemos el indicio de que efectivamente, sin tanto rodeo y sin de pronto alargarnos mucho a analizar las oraciones, ya sabemos que iniciaríamos por el numeral 2. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué me presentan cada una de las oraciones? Es importante, profes. Miren ustedes un tip muy importante para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver el examen. Si yo arranco por la 2, yo estoy segura que yo arranco por el numeral 2, yo me voy a las opciones de respuesta. Yo digo, ¿qué opciones comienzan por la 2? La E y la B. Yo ya sé que D, A y C quedan descartados. Sí, me está indicando que la E y la B son las que comienzan por la 2. ¿Qué me dicen? Que comparten un siguiente numeral, es decir, no lo comparte, perdón. El siguiente numeral para la B sería el 1 y el de la E sería la 5. Vamos a ver. El número 5 se caracteriza por sus elevadas temperaturas y por las grandes precipitaciones fluviales. Uno podría decir 2, 5, tiene una lógica en cada una de sus frases. Si yo digo 2 y luego me voy a la 1, durante el día la temperatura bordea los 26 grados, realmente aquí ya me está hablando de otra cosa, profes. Yo digo, bueno, según el análisis que uno puede hacer rápidamente dentro de las opciones de respuesta, ya sabemos que yo inicio con 2 y con 5. Y con 5, que es como el orden lógico que me da las mismas respuestas. Si me voy a las opciones, como se los dije, me doy cuenta de que es la opción E. Es la única que sigue esta secuencia. ¿Qué diríamos entonces ahí? Que tengo ya la opción de respuesta correcta, porque ninguna más tiene la opción 2, 5. Vemos que la B comparte el numeral 2, pero le sigue el 1. Y si yo me voy a analizar rápidamente esa secuencia, me doy cuenta de que no cumple con un orden en cada una de las oraciones. Ninguna más tiene esa opción, así que por lo tanto, profe, yo aquí gano tiempo y avanzo en el examen. Eso es otro truco para que ustedes lo aprendan y lo tengan en cuenta. Igual acá tenemos el tiempo, vamos a mirar. Si yo inicio con 2 y con 5, obviamente yo finalizo, ¿cierto? Con el numeral 3, donde me dice que la lluvia cae durante todo el año, generalmente en fuertes chubascos durante la tarde. Aquí si analizamos tiene sentido porque en la opción 5 digamos que me habla de qué, de las temperaturas y luego me habla de las lluvias. Uno tendría que continuar hablando, claro, de temperaturas, ya que tengo dos elementos que me hablan de temperatura, la opción 1 y la opción 4. Primero, lo que me dice aquí, durante el día, ¿cierto? Se presentan fuertes, ya nosotros lo sabemos. Y luego la opción 3, ¿qué me dice la opción 3? La lluvia cae durante todo el año. ¿Por qué el siguiente tema planteado en la oración 5 me habla de qué? De las precipitaciones fluviales. Y terminaría, claro, con la opción 3, que sería la lluvia cae durante todo el año, generalmente en fuertes chubascos durante la tarde. Como lo dijimos, obviamente la opción correcta es la opción E, 2, 5, 1, 4 y 3. Son oraciones que unidas, lo que les decía ahorita, me dan una secuencia discursiva completa. De hecho, si lo analizamos, cada oración tiene sentido, por ejemplo, por los signos de puntuación que presentan al final. En el examen docente, si los ejemplos que tenemos ahí o cuando recurrimos a este examen en el 2016, las oraciones no tienen punto al final, pero digamos que es bueno que lo tengamos en cuenta porque puede que nos pase en este examen y aquí digamos que los signos de puntuación desempeñan un papel importante. Listo, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Nos dice, en América la narrativa naturalista integra elementos de la selva, de la soledad andina, de la pobreza
y de la explotación. Cuando los excesos idealizadores del romanticismo saturaron a los creadores, nació el naturalismo. 3. El escritor naturalista aspira a dar una visión natural de los hechos sin tapujos ni eufemismos. 4. Rómulo Gallegos, José Eustacio Rivera, Baldomero Lillo y muchos otros asumieron el ideario naturalista con propiedad y calidad. 5. A mediados del siglo XIX tiene lugar esta corriente renovadora con un fuerte componente racionalista. Y vemos las opciones de respuesta. Vamos a mirar cómo podríamos iniciar este párrafo. Vamos a la opción 2. Ojo, profe, no importa cómo empiece la explicación o cómo se plantee. El asunto es que aquí me da una pauta importante en el numeral 2. Me habla de que nació, de un nacimiento. Ya aquí automáticamente cuando yo veo esta palabra en un ejercicio como esto, ya me está indicando que yo debo empezar por ahí. Aunque me dé otros indicios dentro de la misma oración, digamos que esto sería el antecedente que me lleva a decir mi párrafo empieza por acá, ¿sí? Cuando los excesos idealizadores del romanticismo saturaron a los creadores, nació el naturalismo. Yo cuando vea esa palabra, profe, yo ya sé que tengo que iniciar, o por lo menos que mi opción de respuesta voy a entrar a buscarla, en este caso por la opción 2. También observamos las opciones de respuesta, que es importante para ganar tiempo. ¿Cuáles coinciden con el numeral 2? ¿Cuáles opciones de respuesta empiezan por ahí? Lo vemos claramente, la opción A y la opción C. Luego, ¿qué tendría sentido? Cuando los excesos, miren ahí, idealizadores del romanticismo saturaron a los creadores, nació el naturalismo. De ahí sería, obviamente, la 5. Vamos a mirar. Si analizamos a mediados del siglo XIX tiene lugar esta corriente renovadora con un fuerte componente racionalista. ¿Qué me indican las opciones de respuesta, la A y la C? Mírenlo ustedes, ellas comparten la 2, la 5 y la 3. Ya ahí tengo como ese orden lógico, ¿cierto? Ya tengo 2 y 5 que coinciden en esas dos opciones. Vamos a mirar entonces, por obvias razones, tengo que escoger una, pero aquí es donde yo tengo que entrar a identificar si es 1-4, opción A, u opción C, 4-1. Vamos a mirar. Después de la 3, que son las opciones que comparten ambas alternativas, la 1, ¿qué me dice la 1? En América, si estamos analizando la A, en América, la narrativa naturalista integra elementos de la selva, de la soledad andina, de la pobreza y de la explotación. Aquí tiene sentido porque nos habla de la narrativa naturalista, que si lo observamos es una continuidad de ideas ¿de qué? De la opción 3, profes. Y si terminamos con la 4, también tiene sentido. ¿Por qué? Mírenlo ustedes. Rómulo Gallegos, José Eustacio Rivera, Baldomero Lillo y muchos otros asumieron el ideario naturalista con propiedad y calidad. ¿Por qué en este caso terminaríamos con esta, profe? Porque es un caso particular. Aquí sí puedo establecer lo siguiente: inicio con el nacimiento, que es la opción 2, y finalizo con un caso particular porque la lógica analítica nos indica la famosa pirámide invertida que ya muchos de nosotros conocemos. No lo olviden que la famosa pirámide invertida es para redactar diferentes temas, diferentes noticias. Iniciamos con un título, luego el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y finalizo con diferentes fechas en orden cronológico y un detalle, como para los que no recuerdan la pirámide invertida. Sí, en este caso particular me está indicando que yo termino este párrafo, al crearlo, lo termino, que voy de un caso particular para terminarlo con un caso muy analítico, que es de manera general, ¿cierto? O casos particulares. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que normalmente yo culmino con
con ejemplos o casos particulares. Es por eso que el literal A, digamos que sería el correcto. Vamos a ver la opción C. ¿Qué pasa con el C? Para que despejemos dudas, finalizaríamos con una frase no adecuada. ¿Sí? La 1, mientras que en la 4 terminaríamos con una frase correcta. Es decir, que la secuencia de la A es mucho más lógica que la opción B, porque si yo finalizo con la 1 en América, la narrativa naturalista integra elementos de la selva, de la soledad andina, de la pobreza y la explotación, yo me doy cuenta que hay otro numeral que me refuta como esa idea y me la complementa. Entonces, por tanto, no podría finalizar con esa opción. Aquí la más indicada, profe, sería la opción B. ¿Listo? Que sería como la más lógica. 2, 5, 3, 4 y 1. Vamos ahora a los criterios de ordenación. Veremos estrategias para comprender mucho mejor este tema. La estrategia o de las estrategias más comunes es el ordenamiento analítico. Normalmente estos párrafos deberían de ordenarse en función de un criterio analítico, es decir, lo más importante o general a lo menos importante o particular. Entonces, aquí un tips número 1, siempre identificar el tema del cual nos estén hablando en cada una de las oraciones. Por ejemplo, si nos están hablando de salud, si nos están hablando de un autor, si nos están hablando cronológicamente la historia en América Latina, por ejemplo, siempre identificar, profes, el tema del cual nos estén hablando en cada una de las oraciones. Eso es importante para nosotros poder analizar y llevar a cabo bien el ordenamiento correcto en los ejercicios. Veamos este ejemplo. Acá que nos dice el criterio analítico, ¿cuál sería entonces la expresión más general? Recordemos que vamos de lo más general a lo particular. Efectivamente, si nosotros vemos acá, 1 se inició en los tiempos de Calderón de la Barca precisamente con unos versos suyos. 2 alcanzó su apogeo y su forma más madura en el siglo XIX. 3 es un género musical netamente español. 4 a través de su evolución recibió influencia en otros géneros musicales. Y 5 la Guerra Civil Española no puso fin al cultivo de este género musical. Ya sabemos que nos están hablando de un género musical, ¿cierto? Que obviamente es español. Entonces tenemos que identificar, ustedes pueden hacer una pausa en el video y mirar cuál es el ítem o la idea entre las oraciones que nos presentan acá, cuál es la que va obtiene la expresión más general para nosotros arrancar de acá. Efectivamente, acá es el literal 3, lo que nos dice acá es un género musical netamente español. ¿Por qué sería esta la opción? Porque la estoy definiendo primero. Luego, ya establecido el antecedente, que es lo que me quiere decir esta oración, voy a la 1. Miren lo que dice acá. Luego de la 3 seguiría la 1. Se inició en los tiempos de Calderón de la Barca precisamente con unos versos suyos. Luego voy a las alternativas para ganar tiempo y veo qué opciones de respuesta tienen el 3 y el 1. Como lo ven acá, solamente la E, en este caso, es la que comienza con 3 y con 1. Obviamente sigo la secuencia. Veamos, nos dice la opción E, que es 3, 1, 4. Veamos la 4. A través de su evolución recibió influencia en otros géneros musicales. 2. Alcanzó su apogeo y su forma más madura en el siglo XIX. Y por último, la Guerra Civil Española puso fin al cultivo de este género musical. ¿Qué más nos dice acá? Obviamente, ya viendo como cada uno de los literales, me doy cuenta que efectivamente la opción E es la opción correcta. 3, 1, 4, 2, 5. Vemos ahí su inicio, su origen, su evolución, su apogeo y por último su fin. Entonces acá pueden también hacer una pausa donde en la parte de abajo de cada ejemplo voy explicando el porqué de cada una de ellas para que ustedes puedan profundizar. Seguimos con el siguiente
el siguiente criterio, que es el orden cronológico. Vamos a ver la segunda estrategia. ¿Qué quiere decir este tipo de ordenamiento? Veamos primero lo siguiente. Cronología, recuerden que tienen que ver con el orden de hechos en el espacio y en el tiempo. Es decir, el orden cronológico nace, crece, se reproduce y muere. Si lo queremos ver de esa forma, es como lo más claro que nosotros podíamos tener en este ejemplo. Para que lo aterricemos un poco más particular, por ejemplo, yo puedo hacer una cronología: a qué hora suena mi despertador, a qué hora me levanto, luego a qué horas me baño, luego a qué horas desayuno, a qué horas me voy al trabajo, a qué horas estudio, a qué horas regreso a casa, etcétera. Aquí lo que se trata de establecer es como la ocurrencia de los hechos, ya sea según el orden temporal o espacial. Vamos a ver el siguiente ejemplo, analicémoslos. Nos dice acá: en 1990 Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia de nuestro país. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y en la Universidad de Madrid. 3. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. 4. En 1967 ganó el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallego. Entonces, según esto, ¿qué nos quiere decir? En la cronología, obviamente, primero se nace, ¿cierto? Según la cronología crecemos, luego estudiamos por años. Obviamente, si vamos también en cuanto a la fecha, nos damos cuenta que en el literal 4, 1967, pues es mucho más antiguo que 1990, entonces obviamente continuaría con esta y finalizó con 1990. Es decir, ¿cuál sería la secuencia para esta opción, para este ejemplo? 3, 2, 4, 1, el literal A. Este sería como el orden cronológico de ocurrencia natural de los hechos si lo analizamos con respecto pues a la trayectoria de Mario Vargas Llosa. Vemos acá una línea de tiempo que va desde su nacimiento y otros hechos que se van mencionando o que él va viviendo a lo largo de su vida. Entonces quedaría así. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Luego la 2, estudió en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y en la Universidad de Madrid. 4, en 1967 ganó el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallego. Y por último, finalizaríamos en 1990, Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia de nuestro país. Entonces, la opción correcta, el literal A. Tercer tipo de ordenamiento, el causal. Este es un poco más complejo, pues analizando la prueba del 2016 no se presentó, pero igual vamos a revisarlo y aprender cómo es la estrategia para este ordenamiento causal. ¿Qué nos quiere decir la estrategia de ordenamiento causal? Primero, debo detectar cuál es la oración más importante y esa es la que actúa como causa de la siguiente. Luego la siguiente actúa como causa para el siguiente efecto. La siguiente oración, digamos que actúa de la misma forma y así sucesivamente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 1. El alcohol es una de las sustancias que se encuentran en primer lugar de consumo en la población. 2. Afecta a nivel físico y psicológico. 3. Factores que inducen al consumo de alcohol son la condición social, analfabetismo, lugar de trabajo, problemas económicos. 4. El alcoholismo es una enfermedad producida por el consumo no controlado de alcohol. 5. Alucinaciones, pérdidas de la memoria, mitómanos. 6. Definiciones nutricionales, cirrosis hepáticas y daños cardíacos. Si analizamos las oraciones, efectivamente nos damos cuenta cuál es la expresión más importante. Nuevamente, casi siempre la oración más importante es ¿qué, profes? La definición. Ya sabemos entonces que inicia por el numeral 4. El alcoholismo es una enfermedad producida por el consumo no controlado de alcohol. Aquí ya tengo la definición. Me voy entonces a las opciones de respuesta y observo qué literales tienen o comienzan por la opción número 4. Como lo vemos, es la opción C y la opción E. Coinciden
compartiendo el 4, mírenlo ustedes, tanto C como E dice 4, 1, 3, 2, la E 4, 1, 3, 2, lo único que las diferencias son los numerales 5 y 6 y que la E tiene 6 y 5, es decir, están cambiadas. ¿Sí? ¿Qué me percato acá? O como para que nosotros tengamos en cuenta. Normalmente en las opciones de respuesta casi nunca vamos a encontrar que digamos vaya 5 o 6 seguidos, normalmente siempre va cambiado al final, o por lo menos eso es de lo que uno puede darse cuenta. ¿Listo? Entonces por instinto y por lógica uno va aprendiendo que nunca se plantea 5 y 6, casi siempre se altera 6 y 5, por ejemplo. ¿Qué nos dice? Que la 4 obviamente es consecuencia de la ¿qué? De la 1. ¿Qué nos dice? El alcohol es una de las sustancias que se encuentran en primer lugar del consumo de la población. ¿Sí? Acá obviamente tiene sentido. Ahora veamos la 3. Factores que inducen al consumo de alcohol son la condición social, analfabetismo, lugar de trabajo y problemas económicos. ¿Qué se observa? Que tiene sentido obviamente pasar de la 1 a la 3. Veamos si de la 3 a la 2 tiene sentido. Afecta a nivel físico y psicológico. Claro, también tiene sentido porque pasa ya de esos factores a las afectaciones, y como me habla de lo psicológico y lo fisiológico, es obvio suponer que primero debo ver lo físico, es decir, me lleva a la opción 6, deficiencias nutricionales, cirrosis hepáticas, daños cardíacos. Entonces queda claro que la única secuencia correcta, ¿sí? Que yo por lo menos debo de tener en cuenta que las opciones, la una es una consecuencia de la otra, y que aquí en este caso tiene un mejor sentido. ¿Cuál sería, profes? Si usted ya lo hizo en la casa, sería la opción E. 4, 1, 3, 2, 6 y 5. Recuerde que pueden pausar el video y hacer sus reflexiones. Aquí la idea es aprender como tips y recomendaciones que nos permitan ganar tiempo en el examen. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, pueden dejarlo en la cajita de comentarios de este video. Vamos ahora con la estrategia de ordenamiento procesal. Se entiende las etapas lógicas, obviamente acá en esta parte, ¿qué es lo que nos dice? Que este ordenamiento de estas etapas debería estar detrás de un hecho. ¿Aquí de qué se trata? Vamos a mirar el ejemplo. Dice, el día de la reunión, el anfitrión prepara una tetera con agua hervida y los sobres de la infusión. 2. Dejan en infusión los sobres por tiempos variables de acuerdo a los gustos, muy cargado o poco cargado. 3. Se endulza si se cree necesario y se disfruta de la bebida, además del tema planteado. 4. Ya en la reunión, cada asistente coloca los sobres en su taza y vacía el agua hervida. 5. Las personas que van a participar de la cita acuerdan previamente el lugar y la hora. Y tenemos las opciones de respuesta. Lo que les decía, por proceso se entienden las etapas lógicas que deberían estar detrás de un hecho. ¿Cuál entonces sería acá la secuencia lógica de cada una de estas etapas para llegar a lo que implica la ceremonia? ¿Sí? Esta ceremonia del té que se practica en Inglaterra, ¿sí? o en países orientales. Esto tiene que ver, o el tema es el consumo del té. Mírenlo acá ya identificamos el tema. Vamos a ver las opciones. Lo lógico sería decir, comenzar por las 5. Profe, vamos a mirar. Las personas que van a participar de la cita acuerdan previamente el lugar y la hora. ¿Sí? Primero, ¿qué pasa? Nos ponemos de acuerdo y luego, ¿qué sigue? Vamos a mirar. 1. El día de la reunión, el anfitrión prepara una tetera con agua hervida y los sobres de la infusión. Entonces ya determinamos el inicio y me voy a las opciones a ver cuáles tienen 5 y 1. Vamos a ver, aquí observamos que la opción C y que la opción C y la opción D son las opciones que comparten los dos primeros numerales, que comenzaría yo por el 5 y posteriormente seguiría al 1.
Ahora, después del 1, que es el día de la reunión, ¿a dónde pasaríamos? Pasaríamos, muy bien, profes, a la 4. Ya en la reunión, cada asistente coloca los sobres en su taza y vacía el agua hervida. Hasta ahí coincide perfectamente. Vamos a definir si es 2 o 3 o 3 o 2, que es lo que diferencia las opciones C y D. Leamos la 2. Dejan en infusión los sobres por tiempos variables de acuerdo a los gustos, muy cargado o poco cargado. ¿Cómo sería lo lógico finalizar? Claro, con la opción 3. Se endulza si se cree necesario y se disfruta de la bebida además del tema planteado. Es decir, lo lógico sería empezar con la 5 y terminaríamos con el numeral 3. La opción correcta, la C. 5, 1, 4, 2, 3. Se llama lógica procesal, no lo olviden, porque estas serían las etapas que habría que ir cumpliendo hasta llegar al momento que en este caso sería la famosa hora del té, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, entonces lo que les decía ahorita, un hecho se tiene que ir cumpliendo para que se pueda llevar a cabo el siguiente. Por aquí, en esta diapositiva, les dejo un poco la explicación para que puedan profundizar, pueden pausar el video y hacen sus reflexiones. Vamos con la última, que es la que yo considero muchas veces se encuentra más en los exámenes de este tipo que se va a presentar, que es el caso del examen docente, que es el ordenamiento discursivo. ¿Por qué considero que se presenta más? Por dos razones. La primera es porque este tipo de ejercicios ya se presentó en la prueba del 2016 y el uso de los conectores obviamente es un tema muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con el examen, porque el ordenamiento, en este caso el ordenamiento discursivo, tiene mucho que ver con la manera lógica en la que yo relaciono las oraciones. No lo olviden, obviamente con base en la conexión de una oración y de otra. Vamos a mirar por acá. En el siguiente ejemplo, dice, nunca podría iniciar un discurso. Vamos a mirar las opciones. 1, así pues, estudia la relación entre el hombre y su medio, la tierra. 2, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, el medio en el que viven. 3, por esta razón, la preocupación por el medio ha ido aumentando. Y 4, sin embargo, los recursos del planeta son finitos. ¿Qué tenemos por acá? Para que tengamos en cuenta esta parte, yo nunca podría iniciar un discurso sobre la ecología, por ejemplo, con el literal 1. Así pues, ¿por qué? Porque obviamente este conector me indica que un antecedente. Entonces, esa opción queda descartada. Veamos la opción 3. Por esta razón, la preocupación por el medio ha ido aumentando. ¿Qué me quiere decir este conector? Me indica que debe haber algo antes y mucho menos, en este caso debe haber algo antes, es decir, yo tampoco iniciaría con el literal 3 y en la opción 4, sin embargo los recursos del planeta son finitos, con sin embargo tampoco podría iniciar el ordenamiento de oraciones porque digamos que no sería lo más lógico, ya que este conector no tendría nada que ver para empezar. Digamos que el ordenamiento, en este caso, bien sea de las oraciones o de los párrafos. ¿Listo? Tenemos las opciones de respuesta. Ya sabemos que no podría comenzar ni con la 1, ni con la 3, ni con la 4. Ya automáticamente yo iniciaría con el numeral 2. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio en el que viven. Vamos a mirar las alternativas de respuesta, cuáles tienen la 2. En este caso sería la opción C, la opción D y la opción E. Vamos a mirar entonces la lógica de las alternativas. Luego voy a la 1. Vamos a mirar 2 y 1. Vamos a mirar la opción E. Así pues, estudia la relación entre el hombre y su medio, la tierra. Digamos que ese sería el orden. ¿Cuáles cumplen con la 2, 1? Obviamente el literal E. Vamos hasta el momento, sería la respuesta correcta.
Lo único que cambia, obviamente mírenlo ustedes, siempre es como el final, pero en este caso yo ya tengo, o por lo menos yo ya me di cuenta que la que comparte la opción 2.1 es la opción E. Yo sigo dándole sigo la secuencia rápidamente, me dice que sin embargo los recursos del planeta son finitos. Entonces yo terminaría con esa opción de respuesta porque ya es como el cierre que se le da al ordenamiento de las oraciones. Entonces, es decir, la secuencia de este literal sería la opción E. 2, 1, 4, 3 y finalizaría. Por esta razón, la preocupación por el medio ha ido aumentando. Recuerden que ustedes pueden pausar, tomarse el tiempo para comprender y analizar y se darán cuenta pues que si seguimos como cada uno de los ordenamientos y de las etapas que nos da, pues en este caso la opción E sería la opción correcta. ¿Cuál es la clave? Darle o saber como la razón y el sentido del uso de los conectores. Recordemos que un conector es una continuidad, por ejemplo. Por esta razón es un conector de causa. Así pues, es un conector de continuidad, sin embargo, es un conector de oposición. En el examen no solamente nos evalúan esta parte como en las oraciones, en el ordenamiento, sino que también nos ponen diferentes conectores para nosotros no cambiarle el sentido a ciertos textos. Entonces es importante que tengamos claro qué son los conectores, como los tipos de conectores y cuándo yo tengo que utilizar cada uno de esos conectores. Así, profes, terminamos con este video tutorial explicativo sobre el tema ordenación de frases. Para formar párrafos, recordemos que para establecer una secuencia debo de tener en cuenta como las fechas, establecer cronologías, procesos, pero en definitiva se llama ordenación de frases para formar párrafos, que es lo que técnicamente nos evalúan como esa parte del plan de redacción, nuestra capacidad redactora a través de este tipo de ejercicios. Entonces pueden dejarme sus comentarios, sugerencias o dudas en la cajita de comentarios. Profes, por último les voy a dejar 4 ejercicios de ordenamiento de oraciones y al final van a encontrar la respuesta. Estos ejercicios que ustedes ven acá, el ejercicio 1, 2, 3 y 4 fueron los 4 ejercicios que se presentó en la prueba del 2016. Entonces pueden realizarlo, pausan el video, hacen sus reflexiones y al final van a encontrar las respuestas de cada uno de estos ejercicios.